Les recuerdo entonces que este tema de la anticoagulación oral tiene mucho que ver con todo lo que venimos trabajando desde el año pasado en la campaña de Tómate el Pulso primero, y segundo, la campaña de la fibrilación auricular, y tercero, que estamos haciendo hoy la campaña de la clínica de anticoagulación que vamos a tener aquí en el Centro Cardiopulmonar. Es una campaña para la cual hemos desarrollado un volante, un folleto como este, en el cual aparece nuestra enfermera Catherine, que está aquí hoy con nosotros, promocionando para alentar a los pacientes que reciben anticoagulación oral a que asistan a un servicio especializado dedicado exclusivamente al manejo de los problemas de la anticoagulación, que son múltiples y, como vamos a hacer énfasis hoy, sobre todo en aquellos pacientes que nace la idea de fibrilación auricular, pero obviamente va a ser para todos los pacientes que reciben anticoagulación oral para cualquiera de las indicaciones, e incluso para los nuevos anticoagulantes orales, porque esos pacientes también necesitan asesoría con respecto al sangrado, con respecto a su función renal y con respecto a algunas posibles interacciones medicamentosas. Entonces vamos a centrar esto en la anticoagulación oral y la fibrilación auricular. Mire, 1 de cada 4 personas muere de causas relacionadas con la trombosis, ¿sí? Eso es una cifra impactante. En este hospital se hizo una evaluación de los riesgos, de por dónde se pueden categorizar riesgos en las enfermedades, en los eventos, y se vio que uno de los riesgos más grandes que tiene la población nuestra hospitalaria es el riesgo relacionado con la trombosis. Los pacientes que ingresan a cirugías electivas o que ingresan a cirugías emergentes, que tienen que guardar reposo y hacen su evento tromboembólico, son unos de ellos, y los otros son aquellos pacientes que están con su fenómeno protrombótico o con su enfermedad que requiere una anticoagulación y que los anticoagulamos y obtenemos o un riesgo inminente de sangrado en ellos por sobreanticoagulación, o verdaderamente sangran estando aquí hospitalizados y hacen un ACV hemorrágico, o estando en el inicio de la anticoagulación presentan el fenómeno trombótico o tromboembólico. Muy bien, lo primero es que definamos por cuánto tiempo se anticoagula a los pacientes con fibrilación auricular, y eso puede ser de 3 meses, un tiempo de 3 meses, puede ser un tiempo de 6 meses, o puede ser un tiempo de 12 meses, o puede ser un tiempo para toda la vida, y eso va a depender de múltiples factores, y hoy lo vamos a mirar. En términos generales, si uno tiene una fibrilación auricular no relacionada con un evento postquirúrgico, una fibrilación auricular no relacionada con una neumonía o con un episodio de tirotoxicosis aguda, es decir, una fibrilación auricular que no tiene una causa claramente definida, esos pacientes tendrán que ser anticoagulados por toda la vida. Diferente los pacientes que están en un postquirúrgico de cirugía cardiovascular, que no requieren anticoagulación, pero que hacen fibrilación auricular, como por ejemplo los bypass, los sometidos a circulación extracorpórea, hacen una fibrilación de novo, la cual no tenían, no había sido nunca documentada, es directamente relacionada al evento quirúrgico, al manipuleo del corazón, del pericardio, a las sondas, a la irritación, a la inflamación, y por lo tanto ese paciente solo necesita anticoagulación probablemente por un mes, solo necesita antiarrítmicos probablemente por un mes, se debe sacar del hospital en ritmo sinusal, o sea, cardiovertirlo, bien sea química o eléctrica, pero ese sí no va a necesitar para toda la vida. Este es diferente, este es el otro paciente, el que más vemos, que es el paciente de la consulta externa. Y eso es verdad, que uno se anticoagula por toda la vida cuando tiene fibrilación auricular, hasta que aparece este procedimiento que se conoce con el nombre de aislamiento de las venas pulmonares, que se puede hacer por radiofrecuencia o que se puede hacer por crioablación, que se hace con ayuda tecnológica de la eco intracardíaca y el PAMPEO tridimensional, y que en un grupo seleccionado de esos pacientes, sobre todo aquellos que no han tenido evento tromboembólico previo y que tienen un tamaño auricular izquierdo normal, y que tiene una fibrilación auricular que se demuestra en el seguimiento entre 3 y 6 meses que no ha presentado recurrencia, a ese paciente se le puede retirar la anticoagulación de por vida. Sin embargo, tenemos varias cosas que anotar, y es que tuvimos la oportunidad de participar a principios del año pasado en la publicación a nivel latinoamericano del primer registro de ablación con catéter de la fibrilación auricular, y tenemos una experiencia muy grande en Latinoamérica en esto.
y vimos que los grupos son comparables y que nuestros pacientes son comparables y que esos pacientes a los que sometemos a ablación de fibrilación auricular sí se pueden en un porcentaje muy grande dejar sin anticoagulación. Pero ojo, esa es la minoría de los pacientes. Nosotros no le hacemos aislamiento de venas pulmonares ni siquiera al 1% de los pacientes que tienen fibrilación auricular, y ustedes se están enfrentando es con los que tienen fibrilación auricular y probablemente no vayan para ablación de venas pulmonares. La primera pregunta que uno se debe hacer es la más sencilla y es, en fibrilación auricular, ¿a quiénes no anticoagulo? Y esa es bastante fácil de responder: a los que tengan fibrilación auricular y nada más. A los que tengan fibrilación auricular y sean menores de 65 años. A los que tengan fibrilación auricular que se conoce con el nombre de aislada o solitaria, en inglés lone atrial fib. Esos pacientes son los únicos que no se deben anticoagular en presencia de fibrilación auricular, en cualquiera de las versiones, así la tenga paroxística, la tenga persistente o la tenga crónica. En cambio, el paciente que no cumple con ese criterio y que tiene los factores de riesgo que vamos a mencionar ahorita, siempre va a permanecer anticoagulado. Esos son esos pacientes con fibrilación auricular aislada, menores de 65 años, sin historia clínica ni evidencia ecocardiográfica de enfermedad cardiovascular, es decir, corazón estructuralmente sano, sin hipertensión arterial. Esos pacientes ya se sabe que tienen un riesgo acumulado de embolismo cerebral muy bajo, es del 1.3% a 15 años. Por lo tanto, anticoagularlos sería asumir un riesgo de sangrado mayor que el riesgo que tienen de embolismo. Aumenta el riesgo con la edad y con la hipertensión arterial. O sea que, por favor, lo podemos coger a los 64 años, no tiene indicación de anticoagularse, pero a los 65, 66 va aumentando su edad, le puede aparecer hipertensión arterial y empieza a adquirir factores de riesgo y ese mismo paciente se vuelve candidato a ser anticoagulado. Entonces son básicamente un subgrupo muy específico los que no se van a anticoagular. Es decir, más del 95% de los pacientes con fibrilación auricular requieren anticoagulación oral. Miren cómo lo hacemos. Fibrilación auricular, nos preguntamos si es valvular o no es valvular. Si sí es valvular, se sale del grupito que acabamos de mencionar y directamente nosotros vamos a mirar la evaluación porque no podemos dejarlo con terapia anticoagulante. Si no es valvular, es menor de 65 años y FA solitaria, incluidas las mujeres, si eso es verdad, no terapia anticoagulante, es decir, los sanos. Si es valvular, se anticoagula siempre. Si no cumple estos dos criterios, le medimos el riesgo de accidente cerebrovascular por la escala del CHAS-VAS o del CHAS-2, como vamos a ver ahorita, y si da 0, tampoco se anticoagula. Es decir, los únicos que no se anticoagulan son los que menores de 65 años no tengan ningún otro factor de riesgo de embolismo cerebral. ¿Qué es fibrilación auricular no valvular? Es aquella fibrilación auricular que no cursa con estenosis mitral reumática, con válvula cardíaca mecánica biológica, con reparo de válvula mitral o con una enfermedad valvular que tenga un compromiso hemodinámico importante. Fíjese entonces que todo es para la mitral, excepto que tenga una válvula mecánica en otra posición. Pero uno tiene un paciente con una insuficiencia mitral, no necesariamente lo tiene que anticoagular, porque es la estenosis mitral la que se debe anticoagular, esa es la que más emboliza. Pero si la insuficiencia mitral tiene un compromiso hemodinámico severo, sí requiere anticoagulación. Eso es lo que quiere decir esa frase. ¿Qué enfoque terapéutico vamos a hacer entonces en los pacientes con fibrilación auricular? Primero que todo, lo que uno tiene que decidir, antes incluso de fijarse en el ritmo cardíaco, es si lo va a anticoagular o no lo va a anticoagular. Para eso necesita hacer una evaluación clínica, para eso uno necesita clasificarlo en paroxístico, en persistente o en permanente. Recuerden que todas tres requieren de anticoagulación. No es indicativo de que solamente los permanentes requieran anticoagulación. Los paroxísticos tienen el mismo riesgo de embolismo, los persistentes también. La persistente de larga duración es una nueva clasificación y es cuando lleva más de un año de duración. Tenemos que definir si le vamos a controlar el ritmo o no, o si le vamos a controlar la frecuencia o no. Pero recuerden, el hecho de que el paciente esté bien controlado de su ritmo cardíaco no significa que no requiera anticoagulación, y en eso voy a hacer énfasis enseguida. ¿Por qué anticoagula uno a los pacientes con fibrilación auricular? Porque resulta que en cualquiera de estas etapas se produce una hipercoagulabilidad,
una downregulation de los sinos, un aumento del PAI, la remodelación, la inflamación, el éxtasis auricular. Finalmente se produce una taquicardiomiopatía auricular pura. Si el paciente lo que hace es frecuencias rápidas, eso hace un fenómeno de remodelamiento eléctrico y ese remodelamiento eléctrico degenera en un remodelamiento contráctil, estructural o mecánico y por lo tanto se dilata la aurícula y queda un paciente con una aurícula grande que tiene todos los factores de riesgo para producir un trombo y finalmente un émbolo. ¿Qué impacto tiene la fibrilación auricular en el accidente cerebrovascular? Ya sabemos que la fibrilación auricular incrementa el riesgo de ACV 5 veces y que constituye un 20 a un 25% de todos los ACV son debidos a FA. Eso es independiente del grupo etario. En cualquier grupo etario la FA es importante como causa de ACV. Miren cómo a partir de estos estudios del 2002 al 2005 la incidencia de origen cardioembólico de los ACV era de un 23%, del 2005 al 2009 se ha ido aumentando 35% y ya en este último estudio se ha llegado a hablar de que la incidencia de origen cardioembólico en los ACV es hasta el 50%. Es decir, siempre que se nos presenta un paciente en las urgencias o en la hospitalización con un cuadro de enfermedad cerebrovascular que es de origen isquémico, trombótico, tromboembólico, siempre el primer diagnóstico a descartar es la fibrilación auricular, mucho antes que los vasos del cuello, mucho antes que las mismas arterias cerebrales, mucho antes que cualquier otra enfermedad que se les ocurra a ustedes de hipercoagulabilidad primaria, ya que esas son una causa poco frecuente de esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el control del ritmo y por qué no ha mostrado mejores desenlaces? Este estudio ya lo habíamos mencionado en la oportunidad en que hablamos de fibrilación, pero es un estudio bastante importante que tuvo que corregir sus resultados porque ese estudio demostró que el paciente que adquiría ritmo sinusal le iba más mal que al paciente que se quedaba en control de frecuencia con anticoagulación. El de ritmo sinusal le iba mal y por eso lo traigo aquí aparte porque le quitaban la anticoagulación. Y ya lo dije desde ahorita, el ritmo sinusal no implica retiro de anticoagulación. El ritmo sinusal acompañado de ausencia de factores de riesgo implica retiro de anticoagulación. Ese sí, porque ya el paciente está aliviado. Pero si el paciente conserva sus factores de riesgo, debe permanecer anticoagulado, ya que usted sabe que está en ritmo sinusal en una consulta, máximo en un holter de 24 horas. Algunos de nosotros que podemos tener acceso a los reprogramadores para ver los marcapasos, en la reprogramación de marcapasos sí nos damos cuenta permanentemente que el paciente ha tenido o no ha tenido episodios de fibrilación auricular. Y uno en esos pacientes que ven ritmo sinusal analiza esos monitores implantables o esos marcapasos en ese grupo de pacientes y ve que los paroxismos de fibrilación auricular han sido múltiples. Si usted le quita la anticoagulación simplemente porque un día cualquiera lo vio en ritmo sinusal, un paroxismo de esos lo puede meter en un accidente cerebrovascular. Bueno, hay que hacer siempre un equilibrio porque el uso de anticoagulantes no es fácil y eso es lo que nos tiene aquí reunidos. La dificultad para anticoagular a un paciente es mucha, pero hay que lograr un balance. Recuerde esto, siempre téngalo en su mente, es 5 a 8 veces mayor el riesgo de embolismo en un paciente con fibrilación auricular que el riesgo de sangrado. El beneficio clínico neto ha sido evidente en el CHAS-2 de igual a 2 y solamente mostró una tendencia en el CHAS-2 igual a 1 y eso lo voy a hablar también más adelante. Las tasas de uso de los anticoagulantes son muy bajitas y siguen siendo bajitas, a pesar de la educación mundial, a pesar del Día de la Trombosis, a pesar del Día de la Fibrilación Auricular, a pesar del Día Mundial del Corazón, a pesar de todas las campañas, las tasas son bajitas. El tiempo en rango terapéutico es menor del 60% en los estudios, pero en la vida real es de alrededor del 51%, o yo diría que incluso menos. Los estudios que hay reportados en Latinoamérica del tiempo en rango terapéutico en los pacientes que reciben anticoagulación con warfarina y el INR se les controla adecuadamente, ellos muestran más o menos un porcentaje entre el 40 y el 60% del tiempo. Eso es muy poquito, quiere decir que el resto del tiempo el paciente ha tenido riesgo de hemorragia porque está sobre anticoagulado o de tromboembolismo porque está subanticoagulado.
La anticoagulación con warfarina ha demostrado una reducción en la mortalidad total y con una reducción de riesgo relativo del 26% y una reducción del ACV en el 64%. Sin embargo, el riesgo residual en esos pacientes, estando bien anticoagulados y teniendo un INR terapéutico, es todavía del 1.66% de ACV o embolia de manera anual. Es decir, por más que tenemos bien controlado el paciente y bien anticoagulado, al menos con estos estudios que les voy mostrando de la warfarina, todavía teníamos un riesgo de sufrir tromboembolismo en presencia de anticoagulación. Entonces, el equilibrio con la warfarina, ya todos lo conocen, es entre el sangrado, la hemorragia por warfarina y el embolismo. Todos sabemos que con un INR por debajo de 2, el paciente tiene mayor riesgo de embolismo, pero que con un INR por encima de 3, sobre todo de 3,5, tiene un mayor riesgo de sangrado. Ese equilibrio es el que es difícil de lograr y es el que hoy voy a hacer algo de énfasis en lo que estamos iniciando en nuestro programa de electrofisiología de centros especializados, que es el énfasis en las clínicas de anticoagulación. ¿Cuál es la realidad de la warfarina? Esa es la realidad. Miren ahí qué cantidad de estudios. Y solo uno por acá tuvo el 67% de los pacientes en tiempo en rango terapéutico. El control del INR, ahí está, el rango terapéutico es malo. Y en este registro Garfield se observa cómo los pacientes reciben de manera inadecuada la anticoagulación. Este rojo es la terapia antiplaquetaria con aspirina y este más oscuro es sin terapia. Miren ustedes cómo el CHADS-1, el CHADS-2, el CHADS-3, el CHADS-4, CHADS-5, CHADS-6 y en promedio total, todo este porcentaje, un 40% de los pacientes no recibe anticoagulación adecuada. Aspirina en fibrilación auricular no sirve. Ese es el consuelo de los médicos para no meter al paciente en un programa de anticoagulación, mandarlo con aspirina e incluso le dicen al paciente que está anticoagulado y el paciente llega diciendo que él toma anticoagulante. ¿Cuál toma? Aspirina. Eso no es un anticoagulante y nosotros los médicos lo sabemos. Eso es una antiagregación plaquetaria que tiene sus usos. ¿Por qué hemos usado nosotros la warfarina? La hemos usado durante más de 60 años porque ha demostrado ser muy buena y porque era la única que había, la única que existía para producir esto. Ella demostró en todos estos estudios que siempre estar en presencia de warfarina era mejor y que reducía el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas en un 26%, eso es muy grande, y que reducía el ACV en un 64%, y ese ha sido lo mejor que se ha podido conseguir hasta el momento en que solo existía warfarina con la reducción del tromboembolismo en presencia de fibrilación auricular. Para la warfarina, demostrar eso, se le comparó con todo. Lo primero que hicieron en fibrilación auricular fue comparar aspirineta con placebo, no sirvió. Solo reportó este porcentaje. Antagonistas de la vitamina K versus la aspirineta, mejor la vitamina K, el antagonista de la vitamina K que la aspirineta. Antagonista de la vitamina K versus el placebo, mejor en el 64%, que es lo que hemos dicho, y se trató de comparar los antagonistas de la vitamina K contra la aspirineta sumada a otro antiagregante que es el clopidogrel, y se vio que ninguna fue capaz de superar la reducción de riesgo relativo que produce la warfarina sola. Por lo tanto, en anticoagulación oral, en fibrilación auricular, en el paciente que decido iniciar warfarina, no debo intentar reemplazarlo ni por clopidogrel, ni por aspirina, ni por la mezcla. Debo ser con warfarina ese paciente. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿por qué no estamos anticoagulando los pacientes? La razón principal es por la preferencia del médico. Y esa razón es justificable. Y esa razón la hemos discutido acá previamente. Y esa razón es, hay que enseñar mucho a un paciente que se va a anticoagular. Hay que educar muy bien al cuidador y o su familia, en caso de que el paciente no sea una persona capaz de manejar su anticoagulación. Y fuera de eso, hay que ser responsable con la dosis, con el INR, con los seguimientos, con los controles, y por eso es que la mayoría de las veces decidimos no anticoagular adecuadamente los pacientes. La warfarina
a hoy, con la llegada de los nuevos anticoagulantes orales, le quedan básicamente estas indicaciones. Todos aquellos pacientes que tienen fibrilación valvular, todos aquellos pacientes con prótesis mecánica cardíaca, todos aquellos que tienen enfermedad renal crónica severa terminal, todos aquellos en hemodiálisis, todos los pacientes con terapia triple, o sea, los que van a un stent que es medicado. Todos los pacientes estables en terapia crónica con warfarina no deben ser movidos de ella, a no ser que existan las indicaciones que vamos a ver más adelante. Y todos los pacientes que puedan ser controlados en una clínica de anticoagulación de manera adecuada y que les podamos reportar un tiempo en rango terapéutico que sea mayor del 60%. Esos pacientes se pueden quedar en la warfarina. ¿Cuáles son los beneficios que una clínica de anticoagulación le trae a este grupo de pacientes? Se produce una reducción del 81% de las complicaciones, del 59% de los eventos hemorrágicos severos y del 68% de los eventos tromboembólicos. Hay además una reducción significativa en la mortalidad, hay un menor número de hospitalizaciones por año, hay un menor número de consultas por urgencias, hay una gran especialización del personal asistencial y hay mayor costo-efectividad para el sistema de salud. Es decir, los beneficios son múltiples. En esta clínica que nosotros pensamos desarrollar en un futuro muy inmediato es el cuidado tradicional, que es el que hacemos normalmente los médicos en los consultorios, versus la clínica de anticoagulación, el costo-efectividad y finalmente tener en cuenta que algunos pacientes pueden ser candidatos a su propio automonitoreo, a su propio autoexamen, así como lo hacen los pacientes con la glicemia y su glucómetro. En la clínica de anticoagulación nuestra vamos a utilizar un software especializado para la dosificación y para realizar la historia clínica de estos pacientes, que nos va a permitir detectar rápidamente porque utiliza colores, y utiliza almanaque y utiliza unos pantallazos como esos que les estoy mostrando ahí, que nos muestran gráficamente cómo hacer la dosificación del paciente, le pone al paciente la pastillita cómo la debe partir, le pone qué día de la semana la toma y qué día la deja de tomar, etcétera, etcétera, le va calculando absolutamente todo. Finalmente eso se le reporta al paciente, se le imprime, se reporta a su aseguradora, a su EPS o a su médico tratante en caso de que tenga un médico que sea quien nos lo haya recibido. Tiene alertas, tiene alarmas, nos advierte qué está pasando con cada paciente, permite que ubiquemos cuáles son los pacientes que han permanecido en rango terapéutico, pero también los que no, o sea que nos permite identificar los INR lábiles, porque los INR lábiles van a ir a los nuevos anticoagulantes orales. Entonces miren la importancia que es tener todo eso estadísticamente determinado por un programa como este, con un software que tiene ese algoritmo para historia clínica y para dosificación. Muy bien, veamos más cosas. Con ese tipo de software, entonces, nosotros vamos a conseguir que el tiempo en rango terapéutico se aumente y que en los centros de salud de donde nos remiten los pacientes podamos darles una retroalimentación adecuada. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo de los pacientes con fibrilación auricular? Ya lo hemos discutido. Todos estos son factores de riesgo, todos ellos tienen un riesgo determinado de embolismo, pero vamos nosotros a utilizar las escalas más comunes que son la del CHAS-2 score y la del CHAS-BAS-2. La del CHAS-2, mientras ese valor nos dé mayor o igual a 2, no hay que hacerle nada más al paciente. Si ese valor da 0 o da 1, se le debe hacer el CHAS-BAS-2 al paciente. En el CHAS-BAS-2, nosotros ya a partir de un CHAS-BAS-2 de 1 podemos indicar anticoagulación oral en esos pacientes. Estos son los riesgos, cómo se van aumentando a medida que el score de CHAS-2 y el score de CHAS-BAS se aumenta. Ese es el riesgo de embolismo que se presenta en esos pacientes por año. Esta es la escala grande que ya la conocemos, en donde clasifica los factores de riesgo en mayores, en no mayores, pero clínicamente relevantes. Los mayores son haber sufrido un ACV previo, o una isquemia cerebral transitoria previa, o un embolismo sistémico previo. Tener una edad mayor o igual a 75 años. Los de riesgo no mayores, pero clínicamente relevantes, es falla cardíaca, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo de moderada a severa, es decir, una falla cardíaca que tenga en la ecocardiografía una fracción de eyección menor o igual al 40%. Tener sexo femenino, tener edad entre 65 y 74 años y tener una enfermedad vascular.
Y en eso le damos un puntaje, le damos un score, y yo quiero hacer énfasis en que factores de riesgo mayores son la estenosis mitral y la prótesis mecánica, y que la enfermedad vascular no es solamente la de las piernas, miembros inferiores, sino que el infarto de miocardio es una enfermedad vascular de las arterias coronarias epicárdicas. La placa aórtica compleja, que se ve mucho en la ecocardiografía cuando se está haciendo un transtorácico convencional, un Doppler, es indicativo de un factor de riesgo para embolismo. La enfermedad arterial periférica o los que han tenido revascularización periférica previa o amputación debida a enfermedad arterial periférica, o simplemente que tienen una evidencia angiográfica, una evidencia de que tienen estenosis de sus arterias en miembros inferiores. Ese es el riesgo de embolismo, pero como tenemos que encontrar un balance y un equilibrio, vamos a buscar el riesgo de sangrado en los pacientes. Para el riesgo de sangrado, escogemos la Hasbled, la clasificación de Hasbled o el score de Hasbled, en el cual nos hace un porcentaje de sangrado anual. Riesgo alto es mayor o igual a 3 en este score. Todo eso hoy en día viene en tablas, vienen aplicaciones como estas, que se las recomiendo para bajar en sus teléfonos inteligentes, y allí usted puede hacer eso. Hoy en día nosotros lo que vamos a manejar en nuestra historia de anticoagulación es la mezcla de todas estas escalas para poder tomar finalmente la decisión de qué dosis vamos a utilizar en el paciente que vamos a anticoagular. Mire esto, qué interesante. Tenemos una tasa ajustada de stroke por año de cuando el CHADS es 0 y el Hasbled es 0, en ese el balance era, mejor dicho, no debe usted hacer nada, porque no tiene factores de riesgo. Pero a medida que empezamos a inclinar la balanza hacia mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular y de embolismo sistémico y sangrado y otros efectos colaterales, nosotros vamos a tomar la decisión de anticoagular al paciente. Aquí están señaladitos como en estrellita, casi no se ve, pero la hipertensión está aquí, la edad mayor de 65 años, cómo hacen que vaya cambiando ese riesgo de acuerdo al CHADS score, que en este caso es 1, y al Hasbled, que es 2. Muy bien, tenemos entonces también que cuando ya el Hasbled es de 3, el riesgo de sangrado y otros efectos colaterales es supremamente alto, y en ese caso la anticoagulación debe ser mucho más cuidadosa, mucho más estricta, y esos son unos pacientes que se benefician notablemente de estar sometidos a una clínica de anticoagulación que les hace una evaluación permanente de esos efectos secundarios. Muy bien, veamos esto, a quién y cómo anticoagular. Vamos a hacer la fibrilación auricular, ya habíamos visto, si es una FA valvular, siempre irá a antagonistas de la vitamina K. Si no es una enfermedad valvular y la persona tiene menos de 65 años y una fibrilación solitaria o aislada, si eso es verdad, no va a anticoagulación. Si eso no es verdad, le vamos a medir el riesgo CHADS-VAS y vamos a tener en cuenta el hecho de la depuración de creatinina, si es menor de 15 mililitros por kilogramo minuto o no. ¿Por qué esta depuración se involucra en las nuevas escalas? Porque todo paciente que tenga una depuración así no va a ser candidato a un nuevo anticoagulante oral, va a ser candidato a la warfarina. Pero el que la tenga mayor de eso, le vamos a medir el riesgo del CHADS-VAS, y si es 0, no va a anticoagulación. Si es 1, el de CHADS-VAS, va a un anticoagulante oral, y allí nosotros le hacemos el Hasbled y con base en eso escogemos si vamos hacia un anticoagulante oral de los nuevos o si vamos hacia un antagonista de la vitamina K. Lo mismo si es mayor o igual a 2. En términos generales tenemos que mirar que con un Hasbled grande, mayor o igual a 3, todos los anticoagulantes son difíciles de manejar y todos los pacientes deben ser sometidos a evaluación en una clínica de anticoagulación, una clínica especializada, para que alguien, un médico, se encargue de manera personalizada de atender a ese paciente y de evitar el riesgo de hemorragia con los anticoagulantes. ¿Por qué estamos utilizando los nuevos anticoagulantes orales? Miren la evolución de la anticoagulación, miren la evolución de todo lo que ha surgido a nivel de anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular, con trombosis venosa profunda, con riesgo de tromboembolismo, bien sea pulmonar, sistémico o cerebral. En esa evolución tenemos al final de la vía de la coagulación estos factores y estas sustancias que
que nos han permitido a nosotros desarrollar los nuevos anticoagulantes para poder decir dónde actúan ellos. Ellos actúan de manera indirecta o de manera directa sobre el 10A o de manera directa sobre la trombina. Y en nuestro país se consiguen 3. Se consiguen el Rivaroxaban, el Dabigatran, el Apixaban. Y prontamente está entrando al país el Edoxaban, que está por allí listado. De esos vamos a hacer énfasis en los 3 que llevamos formulando ya 4 años, diría yo. Tuvimos la oportunidad en el Colegio Colombiano de Electrofisiología de promover el lanzamiento de todos estos productos y nosotros solo promovemos el lanzamiento de los medicamentos en que creemos, los medicamentos que consideramos que van a ser un cambio en la historia natural de una enfermedad. Uno de ellos fueron estos, los nuevos anticoagulantes orales, y los beneficios son marcados con respecto a la warfarina en todo lo que ustedes ven chuleado, y se los voy a mostrar uno por uno todo lo que tenemos con ellos. La mortalidad con los nuevos anticoagulantes orales por estrogo hemorrágico o por todas las causas de mortalidad favorece a los nuevos anticoagulantes, no favorece a la warfarina, es decir, se presenta más mortalidad en los pacientes anticoagulados con warfarina que en los pacientes con nuevos anticoagulantes, se presenta más sangrado en los pacientes con warfarina que en los pacientes con nuevos anticoagulantes. Pero vamos a dilucidar eso cosa por cosa. Mire, la warfarina versus placebo, ganaba la warfarina. Warfarina a dosis para conseguir un INR entre 2 y 3, gana versus la warfarina a dosis baja con un INR por debajo de 2, ganaba la warfarina a dosis normal. La warfarina versus la aspirina, ganaba la warfarina. La warfarina versus la aspirina más clopidogrel, ganaba la warfarina. La warfarina versus los nuevos anticoagulantes orales, ganan los nuevos anticoagulantes orales, favorece al otro tratamiento para proteger los pacientes contra el ACV isquémico o el embolismo sistémico. En los nuevos anticoagulantes y el riesgo de ACV hemorrágico contra la warfarina, todos favoreció también al nuevo tratamiento y no favorece a la warfarina. Con el sangrado mayor, solamente la dosis de Rivaroxaban pasó un poquito favoreciendo a esa warfarina, los otros anticoagulantes orales mostraron un mejor efecto sobre el sangrado mayor. Este estudio del Dabigatran con dosis de 110 miligramos 2 veces al día y con dosis de 150 miligramos 2 veces al día, recuerden que la dosis que nosotros utilizamos para prevención en fibrilación auricular en la mayoría de los pacientes es 150 cada 12 y no por miedo vamos a utilizar la dosis de 110, solo la vamos a utilizar en pacientes con disminución de su función renal o con una edad avanzada, en eso sí utilizamos la dosis de 110. Y miren cómo el riesgo de ACV isquémico fue mucho mejor con esta dosis de Dabigatran de 150 2 veces al día versus la warfarina. Lo mismo en el estudio RELY se demostró con respecto al ACV hemorrágico que esta dosis de Dabigatran de 150 miligramos 2 veces al día superó notablemente a la warfarina. Estas dosis que utilizamos de 110 y de 150 se asocian con beneficios en seguridad y eficacia, obviamente 110 en aquellos pacientes que está indicado y no por miedo del médico, por anticoagular bien al paciente se obtiene un mejor efecto, obviamente existe un riesgo un poquito mayor de sangrado, pero ese riesgo siempre será menor que el riesgo de no anticoagularlo adecuadamente. Y lo mismo hace acá en cuestión de beneficios en seguridad y eficacia versus la warfarina, en donde podemos ver la dosis de 150 miligramos 2 veces al día, como demostró todos estos efectos. También, con respecto al Rivaroxaban, tenemos el estudio Averroes y el estudio Aristóteles, perdón, a la Apixaban, el estudio Averroes y el estudio Aristóteles, en donde se nos muestra cómo